Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar del proyecto de investigación. El proyecto de investigación podríamos decir que es el origen que da pie a realizar un estudio de estadística descriptiva. Y el proyecto de investigación comienza con un problema que queremos resolver. Vamos a poner un ejemplo, y el ejemplo que vamos a utilizar va a ser un nuevo tratamiento para una enfermedad. Se ha desarrollado un nuevo tratamiento. Puede ser mediante algún tipo de fármaco o puede ser un tratamiento psicológico. Y lo que queremos ver es si este tratamiento funciona o no funciona. Bien, pues la primera fase del proyecto de investigación es la fase conceptual. En la fase conceptual tenemos que tener en cuenta que se divide en distintas subfases. La primera es la definición del problema. Alguien tiene que tener un problema que quiere resolver, que en este caso es ver si funciona o no funciona el tratamiento para esa enfermedad. Lo siguiente de esta fase va a ser la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica, que es revisar si ya alguien ha hecho algún tipo de análisis sobre ese tratamiento y también cómo ha afrontado la investigación para nuevos tratamientos en otro tipo de enfermedades, para saber qué cosas ya se han hecho, qué cosas no se han hecho, qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal y qué cosas se pueden mejorar. También dentro de esa revisión bibliográfica, ¿vale?, ya nos va a salir el marco teórico que vamos a querer luego seguir, de cómo se va a elegir la muestra, qué tipos de análisis luego podremos utilizar, etcétera, etcétera. Si va a ser algún tipo de diseño experimental específico o si vamos a tener que realizar algo propio para nuestra investigación. También vamos a tener que definir las variables que queremos analizar. Pues si yo estoy estudiando un nuevo tratamiento, pues a lo mejor lo que quiero saber es pues cuánto tiempo llevaba esa persona enferma, si es hombre o es mujer, la edad del enfermo, de si a lo mejor ha tenido antecedentes familiares o no ha tenido antecedentes familiares, qué otras enfermedades tiene, ¿vale? Todas esas cosas que yo voy a querer recopilar sobre las personas, ¿vale?, las tengo que tener claras desde el inicio. Y luego también definir los objetivos e hipótesis, que en principio pues podría ser: este tratamiento funciona mejor que los tratamientos actuales, si los hubiera, y si no lo hay, pues puedo tener otra hipótesis del tipo: la recuperación de las personas que trato con mi tratamiento es más rápido que si las personas no son tratadas, o con el tratamiento o la aplicación de este tratamiento pues alarga la esperanza de vida de los enfermos de esta determinada enfermedad. Una vez realizados todos los pasos de la fase conceptual, pasamos a la segunda fase, que es la fase de planificación. La fase de planificación, que se divide en seleccionar el diseño del estudio, por ejemplo, ¿vale?, cuántas personas, cómo voy a formar los grupos de las personas que van a participar. Pues voy a tener un grupo de personas que van a ser tratadas con el nuevo tratamiento, un grupo de personas que van a ser tratadas con el tratamiento que ya se realizaba hasta el momento y un tercer grupo de personas a las que no se les va a administrar ningún tipo de tratamiento, para luego ver si entre los tres grupos hay alguna diferencia significativa o no hay ninguna diferencia. Tengo que identificar a la población.
En mi caso, si yo voy a aplicar un tratamiento para una enfermedad, pues toda la población susceptible para el estudio, pues van a ser los enfermos que tengan esa enfermedad, ¿vale? A lo mejor me interesa que esas personas tengan una cierta edad, o a lo mejor esas personas lleven enfermas menos de 1 o 2 años, el tiempo que sea, o al contrario, que esas personas pues ya sufran la enfermedad desde hace más de 1 o 2 años, el tiempo que sea, ¿vale? Tengo que definir a quién me voy a dirigir. El siguiente será determinar la muestra. ¿A cuántas personas voy a realizar el estudio? ¿Será suficiente con un grupo de 10, con un grupo de 20, con un grupo de 100, de 200, de 500 personas? Los voy a dividir en 2 grupos, en 3 grupos, etcétera. Bueno, los 2 grupos o 3 grupos sería más bien de la fase de diseño. Aquí, determinar la muestra sería a cuántas personas me voy a dirigir. Y también, dentro de la fase de planificación, sería adecuado realizar un estudio piloto. Hacer una primera prueba y ver qué tal están saliendo los primeros resultados. A continuación, pasaríamos a la tercera fase, que es la fase empírica. En la fase empírica, pues voy a ver mis fuentes de información. Los datos los voy a recoger yo o los voy a buscar en otras fuentes de datos. ¿Vale? Yo, en mi caso, por ejemplo, si quiero hacer un tratamiento para una determinada enfermedad, pues lo que haré será hacer un estudio donde yo aplico los tratamientos y veo cómo va evolucionando los distintos enfermos, ¿vale? Con lo cual yo seré el que recoja los datos. Para otro tipo de análisis, a lo mejor lo que me conviene es ir a una fuente de datos abierta, o a lo mejor lo que puedo ir es al Instituto Nacional de Estadística y analizar los datos que hay ahí. Pero, por ejemplo, para el tratamiento, pues seré yo el que aplique los tratamientos y luego ver cómo funciona o no funciona o cómo evolucionan los pacientes. Tendré que recoger los datos, la recolección de los datos. Una vez que ya he decidido que los voy a recoger yo, tendré que aplicar los tratamientos, ¿vale? Ver cómo evolucionan los pacientes, el procesamiento de los datos, el procesado de los datos. Estos datos que yo he recogido los tendré que pasar generalmente a un soporte informático para meterlos dentro de un ordenador y ya ser capaz de analizarlos. Pues ver cómo va evolucionando los enfermos a lo largo del tiempo. Y cada cierto tiempo, pues a realizarles algún tipo de prueba que me diga si se nota mejoría o no se nota mejoría en los enfermos. A continuación, lo que haré será presentar los datos. Aquí también el procesado de los datos, pues los organizaré en tablas estadísticas, que lo veremos un poquito más adelante. Presentar los datos, lo que haremos será alguna representación gráfica de los datos, pues para hacer tablas comparativas, evoluciones, etcétera. Y empezar con la fase de análisis. Pues tengo que calcular medias, tiempos medios de los tratamientos, tiempo medio hasta que se ha recuperado los pacientes, comparativas de mi tratamiento con respecto a los tratamientos actuales, con respecto al grupo de control, etcétera, etcétera. Y luego, por último, la cuarta fase será la fase interpretativa. Donde yo aquí ya me tengo que ocupar de comprobar que los datos son válidos, la validez de los datos, comprobar que mis datos son importantes
relevantes, que los resultados que yo he obtenido, por ejemplo, si el tratamiento ha funcionado mejor, pues esto ya no estaba publicado en otros sitios. Si realmente estoy viendo que mi tratamiento funciona mejor, ¿vale? Poder demostrarlo bien, ver que efectivamente esto va a suponer una mejora en el tratamiento de los pacientes, ¿vale? Ver cuál es el alcance y las limitaciones del estudio. Pues a lo mejor lo que me he dado cuenta es que está funcionando bien en ciertos segmentos de edades o para pacientes con cierta antigüedad con la enfermedad, que para pacientes que ya llevan, a lo mejor ya llevan mucho tiempo, ya no les funciona, ¿vale? Este nuevo tratamiento. Y entonces, pues ver si, o a lo mejor en mi estudio, pues no he seleccionado muestras por limitaciones de presupuesto de todas las edades. Entonces decir con mi estudio hasta dónde puedo llegar y qué es lo que faltaría hacer a lo mejor para futuros estudios. Y luego por último ya resumirlo todo en unas conclusiones. Y con esto ya terminaríamos todo lo que es el proyecto de investigación. Y con esto además también pues terminaríamos el vídeo. Muchísimas gracias.